En esta clase vamos a ver someramente algunas de las herramientas que tenemos para hacer el análisis, especialmente el análisis de trabajo en equipo, en el análisis de situaciones, de escenarios posibles. Algunas de las herramientas más conocidas son el FODA, la lluvia de ideas, los 6 sombreros para pensar, los mapas mentales, trabajo en equipo interdisciplinario, mapeo sistémico, análisis de tendencias, escenarios múltiples. Por supuesto que existen otras más herramientas posibles, pero estas son algunas de las herramientas más conocidas, las más simples, son utilizadas en ámbitos gerenciales, en ámbitos ejecutivos, también pueden ser llevadas a la práctica sin problema en los servicios públicos o en empresas de seguridad privada. Uno de los primeros que vamos a ver es FODA, que significa fortaleza, oportunidad, debilidad, amenaza. Bueno, ¿cuál es el problema que tienen estos sistemas de análisis? Es que justamente en algunas situaciones se encuentran en la mesa de trabajo los superiores o los gerentes o los dueños de una empresa. Y hace que quienes hacen el análisis no quieren ser quejosos o no quieren decir la verdad. Bueno, este es uno de los graves problemas. Debemos sincerarnos, debemos hacer estos análisis de debilidades, de amenazas especialmente, que sean certeros, o sea, que estamos diciendo la verdad, porque si no nos estaríamos mintiendo a nosotros mismos y justamente el análisis que vamos a lograr no va a ser el real. Entonces tenemos que buscar hablar como corresponde, tenemos que tener libertad de queja, tenemos que tener libertad de expresión justamente para que el análisis sea, por supuesto, un buen análisis. También tiene que ser un análisis prospectivo. ¿Por qué? Porque si hacemos este análisis especialmente de las amenazas y debilidades hoy, tenemos que hacer el análisis de cuándo vamos a utilizar la situación o la herramienta. O sea, si estamos haciendo un análisis de un evento que va a suceder dentro de 15 días o dentro de un mes, tenemos que hacer un análisis prospectivo, porque quizás si hacemos el análisis hoy no sea real. Hoy podemos contar quizás con tantos elementos logísticos, humanos y financieros y quizás dentro de 2 meses no. Por ejemplo, porque estamos llegando a fin de año y se nos ha acabado el presupuesto. Entonces tiene que ser un análisis FODA prospectivo. El trabajo en equipo, esto de que tanto se ha hablado, de que hemos visto videos, bueno, el trabajo en equipo es fundamental. ¿Cómo cómo se trabaja en equipo? Principalmente tiene que haber un liderazgo, tiene que haber un superior, tiene que haber un jefe, que no solamente tiene que haber sido colocado ahí con el dedo ejecutivo, sino que para que sea un buen líder tiene que conocer las problemáticas de la situación que vamos a enfrentar, tendría que conocer la empresa, obviamente sería bueno que hubiese trabajado desde las bases de las empresas o del organismo que estamos tratando, justamente para que conozca no solamente la estrategia, sino la táctica que es necesario desarrollar. ¿Cuáles son los problemas que pueden surgir y demás? Bueno, para el trabajo del equipo, además, tiene que haber toda una planificación, como ya hemos visto. Tiene que haber una línea directriz de dónde estamos y justamente hacia dónde vamos. Lo ideal sería que todos tiren de la carreta, como suele haber un video muy conocido, en el mismo sentido, y no que algunos tiren de la carreta y otros traten de frenarla. Bueno, yo sé que esto en realidad es un poco difícil de conseguir, pero tenemos que buscar de que exista un trabajo en equipo, que todos estén compenetrados positivamente para que esto suceda. Muchas veces en los ámbitos estatales tenemos el problema de que tenemos personas que verdaderamente tiran de la carreta para un costado o hacia atrás y no pueden ser sacados del sistema. ¿Por qué? Porque no es una empresa privada donde una persona puede ser excluida o llevada a otra tarea. Bueno, tenemos que hacer un esfuerzo para convencer a esta persona de que justamente tiene que tirar de la carreta, por así decirlo, en el mismo sentido de todos. Esto es muy difícil, tiene que ver mucho con los incentivos, pero tiene que ver más con la motivación, que es algo intrínseco. La técnica denominada lluvia de ideas o tormenta de ideas facilita el resurgimiento o surgimiento de nuevas ideas. Bueno, esto es importante, especialmente cuando vamos a tratar un tema. El FODA veíamos diversos aspectos, pero acá queremos hacer fluir las ideas. Queremos que los participantes digan
ideas, nos hagan llegar ideas. Muchas veces cometemos el error de llamar nada más a quien consideramos, por así decirlo entre comillas, expertos. No, tenemos que llamar a gran cantidad de personas. Quizás la reunión no puede realizarse con todas las personas, tengan que realizarse 2 o 3 reuniones, pero tenemos que escuchar a todos, a los subalternos, a los mandos medios, a los superiores, y especialmente en algunos temas tenemos que escuchar a aquellos que consideramos que son inexpertos, pero nos pueden aportar. Les doy un ejemplo. Hemos visto que afloran los grafitis en la ciudad. Quizá las personas que tengan más de 30 años en general no entienden el lenguaje de los grafitis de los jóvenes. Algunos son adolescentes o preadolescentes que hacen este tipo de pintadas. Bueno, podemos llamar a alguien que sea muy joven en nuestro equipo o que tenga un conocido que conozca cómo se expresan los jóvenes, por qué realizan los grafitis, cómo podemos llegar a buscar un lugar donde puedan realizar grafitis y no cometen un daño o una contravención. Bueno, por eso les digo que todos tienen que aportar ideas y muchas veces tenemos que hacer un aporte de ideas que sean extravagantes o que sean ideas locas, como a veces decimos, no importa. Estas ideas extravagantes, estas ideas locas también nos pueden aportar elementos necesarios para nuestro análisis. 6 sombreros para pensar es un libro de Edward Bono. Él mismo desarrolla un sistema de toma de decisiones en grupo conocido como método de los 6 sombreros. Esto es muy desarrollado, se sigue usando y voy a leer qué color de sombrero significa cada persona. Recomiendo a todos aquellos que puedan leer este libro. Es muy útil para este tipo de sistema de análisis de situaciones. Sombrero blanco, hechos, perspectivas, objetivo, información. Sombrero rojo, emociones. Sombrero negro, juicio negativo. Sombrero amarillo, juicio positivo. Sombrero verde, alternativas y creatividad. Sombrero azul, proceso de control, pensar sobre el pensar. ¿Cómo funciona esto? Bueno, en una mesa de trabajo no hace falta llevar los sombreros, sino que le asignamos a distintas personas de nuestro equipo que sean uno de los sombreros, o sea, que sean las ideas creativas, otro serán las ideas negativas, el otro el juicio positivo, el otro las emociones, para ver qué puede suceder. Generalmente sabemos quién en nuestro equipo es siempre el que hace el juicio negativo, por ejemplo, bueno, le asignamos el sombrero negro. Pero puede darse el caso que en una reunión, en la misma reunión, en 2 etapas le asignemos distintos roles de color de sombrero a distintas personas y vamos a obtener también muy buenos resultados para el análisis de situaciones. El mapa mental se utiliza para representar ideas, tareas, dibujos. Esto también es muy bueno. Nosotros hemos trabajado muchas veces con mapas mentales. Por ejemplo, se puede poner el mapa mental, puede ser una fotografía sobre un escenario, sobre el partido de fútbol, sobre el lugar donde se va a realizar un recital, o donde va a haber una manifestación, o donde va a haber una queja, o donde se están cometiendo ciertos tipos de delitos, puede ser un área rural, por ejemplo. Y a raíz de eso se van haciendo diversos nodos de que tienen que ver positivo o negativamente o que están interconectados. Hay muchos modelos de mapas mentales, desde cosas muy complicadas a cosas simples. Algunos pueden ser dibujos que uno creería que son dibujos de niños, pero en un pizarrón, en una cartulina, pueden llegar a salir ideas muy buenas. Por ejemplo, estamos hablando de delitos rurales de robo de transformadores en la zona rural por temas de cobre. Bueno, pondremos la foto de un transformador, qué elementos suceden, bueno, roban cobre, ¿en dónde roban cobre? ¿En qué lugar? ¿Cómo se lo llevan? ¿Qué rutas podrían estar utilizando? ¿Cuáles serían los lugares donde son llevados el cobre y es vendido? ¿Cómo el cobre es acopiado? ¿En dónde los transportan a los lugares donde lo funden? Bueno, hay un montón de cosas que nos va a ir dando un mapa mental para trabajar un tema y esto puede ser diversificado, por supuesto, en muchos temas. Estas herramientas son muy útiles, son muy simples. Actualmente también podemos utilizar las computadoras para hacer este tipo de mapas mentales. También hay cosas más complicadas, ¿por qué? Porque hay programas de computación que ya vienen listos para los mapas mentales. Esto especialmente cuando tenemos que presentar un informe con mapas mentales. Bueno, ya existen
sistemas de computación, como les decía, donde le podemos asignar colores, donde podemos hacer nodos de mayor o menor importancia, donde podemos escribir, donde podemos poner fotos, bueno, cosas mucho más complicadas, especialmente cuando tenemos que hacer algún tipo de informe. El análisis de tendencia. Acuérdense que la tendencia es importante porque nos va vislumbrando lo que está sucediendo y lo que puede suceder. Una tendencia es algo que se va produciendo y como que todo fluye hacia eso. Puede ser tendencias positivas, pueden ser tendencias negativas, pueden ser tendencias de usos, de costumbres, de ropa, de delitos, un montón de tendencias que tenemos que estar atentos. Mediante el análisis de tendencia, el sistema otorga a lo largo del tiempo las variaciones mediante encuestas. Puede ser utilizado, por ejemplo, en una encuesta de satisfacción o en temas de seguridad, medir la sensación del servicio de seguridad. Esto es algo que es muy poco usado, pero es muy importante. La sensación de seguridad es algo subjetivo que siente la ciudadanía, porque generalmente recurrimos a estadísticas objetivas de la policía o del Poder Judicial sobre hurtos, robos, homicidios, robo de vehículos. Bueno, tendremos que pensar también qué siente la ciudadanía. ¿Se siente protegido? ¿No se siente protegido? ¿Qué sistema funciona bien? ¿Qué sistema funciona mal? Esto generalmente no lo quieren hacer los estamentos del Estado porque se sienten como que el público se queja. Bueno, esto es un error. Tenemos que apreciar la queja del vecino, tenemos que saber reconocer las tendencias y esto nos va a dar una luz roja, amarilla o verde de lo que estamos haciendo. Entonces también tenemos que saber trabajar las tendencias y no tener miedo a las mismas. Escenarios múltiples. Los escenarios múltiples es una imaginación que nosotros hacemos en perspectiva que tienen que ver con lo que puede suceder en el futuro ante una situación determinada. Vamos a un ejemplo. Una procesión donde normalmente es algo pacífico, pero acuden quizás 30 o 40 mil personas, se puede transformar en algo caótico en la provincia de Mendoza, donde nosotros vivimos, por ejemplo, ante un temblor. Entonces tenemos que estar predispuestos qué puede suceder ante un temblor o si nos encontramos en un lugar, en una reunión de personas por un espectáculo determinado, también ante un temblor tenemos que ver qué sucedería ante un gran temblor, ante un temblor pequeño, ante un lugar que tiene salidas de emergencia como corresponde, ante un lugar que no tiene salidas de emergencia, ante un lugar que tiene iluminado los pasillos y se corta la luz, o sea, distintos escenarios ante una situación. Vamos a otro ejemplo. Un encuentro deportivo donde concurren miles de personas en un estadio de fútbol. Bueno, distintos escenarios múltiples. ¿Qué pasa si el equipo local gana, el equipo visitante gana, si el arbitraje es bueno o no es malo, si llueve en el lugar, si no llueve en el lugar, si la desconcentración es correcta, si la desconcentración no es correcta, qué pasa si hay un tumulto de gente y salen cientos de personas despavoridas? Bueno, estos son distintos escenarios que tenemos que estar de acuerdo y tenemos que saber cómo actuar ante diversas situaciones. Para ello no tenemos que imaginar un solo escenario. Los escenarios múltiples justamente nos van a dar distintas líneas de acción y estar preparados, y trabajamos con los FODA, trabajamos con la lluvia de ideas, trabajamos con los 6 sombreros para saber qué sucedería si todo va bien, no hay ningún problema. ¿Qué sucedería si algo va mal o si todo va mal y si nos encontramos ante un escenario, el peor, un escenario distópico? Análisis de escenario posible. Básicamente hay que analizar el fenómeno en estudio, primero desde el punto de vista retrospectivo, luego el actual, de allí en adelante, los factores de cambio para presentar distintos escenarios posibles. Nunca hay que olvidar la mirada retrospectiva, o sea, la mirada hacia atrás. ¿Qué sucedió
en el anterior evento donde nosotros vamos a trabajar? ¿Qué sucedió en este mismo evento hace 10 años, hace 5 años? ¿Qué sucedió en los eventos que no sucedió nada? O sea, que todo funcionó bien. Bueno, ¿por qué funcionó bien? Bueno, todo esto tenemos que verlo también con una mirada retrospectiva en el presente, justamente para tratar de hacer prospectiva. Modelo de campaña probable: no compre productos usados. Por ejemplo, perspectiva estratégica: dónde estamos y a dónde queremos llegar. Producto que queremos comunicar. Escenario: la comunidad. Quiénes. Rango etario, o sea, a quién vamos a dirigir el mensaje. Consumo de medios de la comunidad que deseamos llegar. Estrategia comunicativa: puede ser por redes sociales, puede ser por la televisión, puede ser por medios gráficos, puede ser por radios. Esto generalmente va a depender del presupuesto que contemos. Y el producto final: el video o el flyer, que se utiliza mucho en redes sociales, mensaje de audio, etc. Pueden ser cosas muy económicas, como pueden ser cosas que necesiten, digamos, grandes consumos de dinero o grandes pautas publicitarias. Prospectiva y escenarios posibles. ¿Para qué? Anticipa el futuro ante grandes incertidumbres. Nos otorga posibles situaciones en el futuro. Hace visible lo que es invisible. Por eso buscamos cosas graves que pueden llegar a suceder, sin que lleguemos a un elemento distópico. Bueno, ¿qué puede haber en el medio que nos puede traer inconvenientes? Ordena variables, prioridades para tomar decisiones. Recuerde que las variables es todo aquello que puede variar, aumentar, disminuir, cambiar y tomar decisiones. Si bien tenemos digamos, un planeamiento estratégico de una determinada situación, tenemos que tener diversas salidas por si creamos o se crean diversos inconvenientes internos o inconvenientes externos. Esto nos permite tomar riesgo con una menor probabilidad de error. Siempre existe la probabilidad de error, pero cuanto mejor sea el análisis, cuanto más certero sea el análisis que nosotros hagamos de los escenarios, justamente tenemos menor probabilidad de equivocarnos. Y esto tiene que ver con la prospectiva y los escenarios futuros. Los escenarios pueden ser muchos: Fiesta Nacional de la Vendimia o Festival de Cosquín, para hablar de grandes eventos multitudinarios, que no solamente es un evento multitudinario, sino que muchas veces duran varios días, varias noches. Un encuentro deportivo entre Boca o River, o dos facciones antagónicas que pueden ser internacionales, nacionales, provinciales o locales. Muchas veces le prestamos poca atención a un partido de fútbol entre dos estamentos o dos equipos locales, y sin embargo hay un antagonismo que nos puede traer hasta una persona herida gravemente o un muerto, y no le prestamos atención. Quizás no hay un herido grave en un evento gigantesco y sin embargo tenemos un herido grave en un evento pequeño. Entonces tenemos que prestarle atención. Custodia de las visitas de funcionarios públicos nacionales, provinciales, encuentros provinciales de turismo, visita del presidente de otra nación, manifestación de un sector de la comunidad, cortes de ruta por homicidios culposos. Esto es muy común, lamentablemente, donde ha sucedido un accidente y hay un corte de ruta porque la gente protesta porque no había control policial o no hay un semáforo. Bueno, son situaciones que nos pueden traer escenarios, digamos, conflictivos. Estos escenarios, como una inundación, un terremoto, un agitamiento popular, una manifestación por determinado problema, son situaciones que una vez que ya están colocadas, que ya está el escenario, es muy difícil acudir, es muy difícil llegar, es muy difícil solucionar. Por eso debemos hacer los trabajos prospectivos para que estos elementos distópicos sean los menos dañosos, primero para la vida de las personas, segundo para la custodia de bienes y servicios que debemos tener en cuenta. Si nosotros estamos en un lugar que cada 4 o 5 años se inunda, y bueno, la policía, la defensa civil deberá contar no solamente con elementos logísticos, sino con elementos logísticos especiales para inundaciones, como pueden ser botes inflables, combustible, motores fuera de borda, y todo esto tiene que estar en funcionamiento.
porque de nada sirve que tengamos los botes inflables que los compramos hace 10 años, cuando los queremos utilizar, como no lo hemos utilizado en los últimos años, no funciona el motor o pierden aire, no son usados, bueno. Entonces, todo esto tiene que estar controlado, revisado, para que cuando surge el momento del escenario semidistópico o distópico, justamente tengamos un margen, digamos, un margen para actuar con eficacia y eficiencia. Siempre recuerden que la seguridad pública, la seguridad ciudadana y la seguridad privada no solamente salvan vidas, sino que tienen que trabajar en conjunto justamente para ser eficaces, eficientes y cumplir con el rol por el cual están creadas. Por vuestra atención, muchas gracias.